doy la bienvenida a nuestra segunda clase sobre el tema de Santiago y queremos nosotros en esta oportunidad poder compartir con ustedes este hermoso estudio que tenemos sobre la clase de Santiago. Entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar en oración. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque tú nos permites estudiar tu palabra, porque nos has dado la fe para poder seguir adelante. Gracias te damos, Señor, porque en medio de nuestras circunstancias, Señor, nosotros queremos buscar de ti. Y, Señor, ayúdanos para poder llegar a conclusiones bíblicas. Ayúdanos, Señor, para ser edificados en medio de este hermoso estudio. Gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, me están escuchando fuerte y claro. Voy a permitirme compartir pantalla. Luego les voy a dar espacio para poder hacer preguntas. Muy bien. Hace 8 días comenzamos este curso, dejamos algunas tareas, las cuales vamos a revisar. Sin embargo, a pesar de las tareas, yo observé algo muy interesante. Y lo interesante que fue es comprender que no les había explicado muy bien posiblemente cómo iba a ser la tarea. Entonces, si alguno la hizo, ahora más rato la va a presentar. Entonces, queridos hermanos, hoy vamos a considerar la carta de Santiago para nuestro estudio y vamos a dar un pequeño recorderis de lo que estudiamos hace 8 días. Yo escogí como versículo lema de toda la carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y quiero aclarar algunas cosas. Primero, este curso nos va a ayudar para poder comprender o entender que nosotros debemos considerar que no todo lo que nos pasa en la vida es prueba, a pesar que puede tener una intensidad de dolor, una intensidad de adversidad, una intensidad de amargura. Hoy en día vivimos tiempos donde los cristianos son de papel, son de cartón. Una pequeña lluviecita se mojan y se desmoronan. Y nosotros tenemos que aceptar los desafíos que el Señor nos está dando a través de su palabra. Y queremos entender a qué se refiere la Escritura cuando llama prueba. Y es algo que para mí es muy interesante, queridos hermanos, porque normalmente nosotros llamamos prueba a lo que no es prueba. Los tiempos de pandemia lo hemos llamado prueba. A este tiempo, gran parte de la iglesia le ha llamado prueba a este 2020. ¿Por qué razón? Porque hay adversidad en la economía, muchos hemos tenido adversidad en la salud, adversidad en los hogares, porque muchos se han tenido que encontrar con una esposa, con un esposo, con unos hijos. Y realmente nosotros, queridos hermanos, no podemos considerar y llamar prueba a lo que no se llama prueba. Porque acá Santiago está diciendo algo y es el versículo lema que tenemos, es: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué es lo que está diciendo ahí? De vuestra fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que se va a probar es la fe del creyente.
Y es muy interesante, porque la fe es un don de Dios y la fe es dada por Dios. Todo creyente llega a los pies de Cristo porque Dios le ha dado la fe. Y es algo que yo quiero que con nosotros consideremos. O sea, si lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy llamando como prueba, no tiene que ver para probar mi fe, entonces no es una prueba. Tiene otros matices. Si es así, porque nosotros muchas veces consideramos prueba todo. Y muchas cosas serán resultado de nuestros pecados, serán resultado de la disciplina del Señor, o será también del castigo que Dios trae, o sencillamente de la circunstancia. Vamos a considerar algo. Si yo tengo 80, 90 años, pues la Biblia dice que esos años son pesados, son llenos de enfermedad. Las fuerzas se acaban. Y si yo muero, no va a ser una prueba para mi familia. Todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque ellos están esperando que yo muera. No que yo sea el superhombre que va a vivir 150 años. De hecho, vivir esos años, posiblemente eso sí sea una prueba para mi familia. Porque hay que lidiar con un viejito cansón, regañón. ¿Sí se dan cuenta? Hay circunstancias de la vida que todos hemos advertido. Yo hace unas semanas atrás tuve la situación de mi hijo que fue operado, que lo tuvieron que reanimar en la sala de operaciones. Luego me dicen que le extirparon parte del intestino y lo mandaron para biopsia. Y eso no fue una prueba, fue parte de las circunstancias de la vida. Sí es doloroso, porque nadie sabe la intensidad del dolor cuando un hijo está enfermo, sobre todo en esas edades que son los 10 para los 11 años, porque estaba a punto de cumplir años. Sin embargo, yo no le pudiera llamar una prueba, sino parte de la circunstancia de la vida. Por eso Santiago nos dice básicamente en este versículo algo extraordinario que yo quisiera que nosotros consideremos y que no olvidemos. Hermanos míos, cuando dice esto se está dirigiendo es a la iglesia. Le está diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que desde que creemos hasta que el Señor venga, estaremos en diversas pruebas. Y no nos vamos a justificar en las pruebas para tener el rostro demacrado, el ánimo en el suelo y posiblemente con ganas de no continuar más. Él llama la atención. Ni siquiera dice que tengamos gozo, y el gozo tiene que ver con un estado más allá de la felicidad o de la bienaventuranza o del bienestar. Dice que debemos tener sumo gozo, o sea, si hay un momento para estar llenos del obrar de Dios, llenos de la comunión con Dios, es cuando estamos en pruebas, porque es una evidencia de que somos cristianos. ¿Sí les parece claro lo que está diciendo Santiago? Y dice que esta prueba tiene algo muy interesante. Va a probar la fe. Y al ser probada la fe, va a venir la madurez de la fe. Y si consideramos a Santiago, vamos a considerar que es un hombre que ha sido pastor de la iglesia en Jerusalén. Por lo menos unos 30 años ha pastoreado la iglesia. Y él puede decir que al final del camino que hemos considerado la semana pasada,
después de haber envejecido en medio de la iglesia, después de ver que aquellos que juraron lealtad, fidelidad, se apartaron, aquellos que deberían haber madurado en la fe posiblemente lo están traicionando, aquellos que militan por años en las iglesias y son como un fenómeno porque crecen en conocimiento, o sea, les crece la cabeza, pero no el cuerpo. Eso en particular, él dice, tengamos sumo gozo. Él era conocido como el rodillón o el de piernas de camello. O sea, sus rodillas estaban llagadas por los motivos de oración, porque era un hombre de oración. Y cuando uno, el momento donde uno está en oración es cuando uno está en diversas pruebas. Entonces, Santiago nos va a ayudar a poder entender a qué se está refiriendo cuando nos dice que debemos tener gozo o sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es el lema de todos los 5 capítulos. Y ese es el hilo conductor de toda nuestra interpretación. Si ustedes han seguido los devocionales conmigo, hay un hilo conductor de un tema. Por eso hemos dicho que a pesar de ser una carta, es un sermón plasmado, escrito, donde nosotros vamos viendo que hay una idea que se va hilando, que está concatenada, que tiene que ver con las diversas pruebas. O sea, no va a haber un solo tema en el orden de las pruebas, pero va a haber un tema superlativo o que es superior, que va a hilvanar o va a hacernos entender todo, que se llama el tema de las pruebas. Entonces, queridos hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que considerar la lección 1, y nosotros ya hablamos y dijimos claramente que la forma literaria de Santiago, aunque es una carta, una epístola, porque tiene unos saludos, tiene un contexto y tiene un epílogo y una despedida, nosotros consideramos que es un sermón, porque está lleno de exhortación, lleno de figuras y de ejemplos prácticos. Abunda en imperativos, enseñanzas reflexivas y preguntas retóricas. ¿Y saben quién lo puede hacer? Un pastor que ha estado por años al frente de una iglesia. Un pastor que escribe a aquellos que en algún momento posible, por alguna circunstancia, ha conocido. Y esto, lo que yo voy a decir ahora, es pura especulación mía. Si recordamos, Santiago es pastor de la iglesia en Jerusalén. Todos los judíos de la diáspora, ¿sí? Todos ellos por lo menos una vez en el año migraban a Jerusalén y ellos tenían que reunirse de alguna manera. Todos los judíos de la diáspora tenían familiares en Jerusalén y se tendrían que visitar, ya sea por fiestas nacionales o porque son y tenían familia. Y Santiago, con toda la autoridad de ser un pastor maduro en la fe, exhortaba con tal precisión. Es como cuando uno dice directamente al corazón, cuando uno no adorna sus palabras, sino entra de frente al tema. Yo veo que él es poco diplomático. Él es como aquellos que anda como con la peinilla en el cinto, ve lo que está mal, saca la peinilla y ¡guau! De una vez dice, este es el tema a tratar. Acá no vamos a ir por las ramitas, sino apuntamos al problema y lo extirpamos de una vez. Y me parece muy interesante, porque aunque pequeña, la epístola es de gran desafío. De hecho, tiene un paralelo entre la fe y las obras en una relación permanente. Y aunque nosotros vemos que el estudio sobre Santiago y el autor que hemos dicho es el hermano del Señor Jesús, yo estuve haciendo algunas pequeñas indagaciones.
estas indagaciones que yo hice fueron las siguientes para considerar. O sea, ¿qué evidencias escriturales tenemos para decir que sea el hermano de Santiago? Yo no sé si ustedes las han hecho o no, pero las encontramos en la misma escritura, en Hechos, capítulo 15, en Gálatas, capítulo 2, capítulo 3, y también en historiadores como Flavio Josefo, el cual pasó a trabajar de manera directa como historiador y siendo judío del emperador Vespasiano. Y él en uno de sus escritos narra y habla de Jesucristo, que es hermano de Santiago, el obispo de Jerusalén. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que él era alguien muy importante, moderador de la sección judía de la iglesia, y nosotros en la historia vamos a encontrar esta riqueza. ¿Qué otra cosa nosotros podemos encontrar en medio de todo esto? Es algo también muy interesante que tiene que ver con el hecho de notar la realidad de que Santiago no solamente era un pastor, sino era un pastor de pastores. Nosotros dijimos que con relación al tiempo de la escritura era más o menos entre el año 60 al 69, donde se supone que él murió, ya que en el 70 Flavio Josefo va escribiendo como parte de los anales de la historia romana a órdenes del emperador Vespasiano. Entonces, esto es algo muy importante para poder comprender y entender lo que nosotros queremos aquí decir. Es claro, mis amados hermanos, que el propósito de Santiago tiene que ver alcanzar al pueblo del pacto. Por eso, lo que él dice en su carta tiene propiedad en su tiempo y parece ser que ha sido una de las cartas que fue más traducida a los diferentes idiomas y parte de lo que nosotros conocemos como el textus receptus o el texto recibido, que son en diferentes épocas de diferentes idiomas y de todo lo que nosotros conocemos como Asia y Europa, ya que esta carta fue dirigida a los judíos que estaban en la dispersión o esparcidos. Y nosotros hablamos para recordar y no olvidar que Lutero tuvo un conflicto con esta carta. Y yo quiero recalcar que cuando él dice que era una epístola de paja, es porque es una epístola que llama mucho a la confrontación y que desafía al creyente a las obras. Él falla en reconocer las enseñanzas de Santiago, no contradicen las enseñanzas de Pablo, porque si uno va con detenimiento y con cautela estudiando a Pablo, en cada una de las cartas que Pablo escribe, siempre habla de una relación de la fe con las obras de una manera como las obras son evidencia de mi fe. Pero ¿por qué no es tan claro posiblemente? Porque Pablo se dedicó más a la parte teológica, a la explicación de la justificación por gracia, ya que vivía en un tiempo donde él va construyendo la teología que hoy la iglesia tiene. Recordemos que el Nuevo Testamento se va conformando de esta manera y nosotros tenemos que considerar que no hay diferencia ni discrepancia entre las cartas de Pablo con la carta de Santiago. También dijimos que la carta de Santiago es considerada parte de la que es llamada cartas universales. ¿Por qué razón? Porque Juan escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera carta, y son escritas posiblemente a la iglesia, a toda la iglesia. Pedro
escribió 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Ahí van 5 cartas. Judas, una sexta carta, y la séptima sería en ese orden la de Santiago. No estoy diciéndolo de manera cronológica, sino para comprender, porque no tiene como objetivo una iglesia en específico como las cartas del apóstol Pablo. Pablo escribió a Éfeso, a Corinto una vez, a Corinto 2 veces, parece que hay una tercera vez también, pero solo se consideraron 2 delante del canon. Se escribió a los Gálatas y así pudiera seguir. Entonces, hace 8 días terminamos la clase y yo les dije que teníamos que hacer una tarea, pero posiblemente la tarea quedó un poco en el aire, ya que primero les dije es hacer un resumen, porque el resumen va a demarcar la referencia. Ahora, cuando hablamos de un resumen, estamos diciendo que vamos a procurar conservar el mensaje. No vamos a parafrasear la epístola. Y a su vez vamos a usar algo que nosotros hemos enseñado en cursos pasados, que son las claves teológicas, ya que las claves teológicas son la llave con las que nos ayuda a abrir las puertas para entender el texto bíblico de cualquier libro, porque nos revela, ¿sí? Bueno, acá hay una P de más en mi presentación, el lugar e importancia de, o sea, de la participación, por decir, de Dios, de los beneficiarios que es la iglesia y cómo también yo lo puedo aplicar a mi vida. Entonces, en esta segunda lección que nos corresponde hoy, yo quería como considerar para que nosotros pudiéramos tener claridad en nuestra tarea. La lección 2 va a ser para poder hacer algunas definiciones claras. Y algo que yo quiero que nosotros veamos, y está aquí en pantalla, es que tenemos que hacer unas pequeñas diferencias de 2 o de 3 situaciones que plantea Santiago. Primero, que es la prueba. Y la prueba tiene que ver con un acto de probar para ver aspectos del carácter cristiano, la eficacia, las reacciones, los resultados y las funciones. ¿Qué quiero yo decir con esto? ¿O qué yo he entendido? ¿Sí? Que Dios está probando los que son trigo frente a los que son cizaña. Está probando los que son de Él y donde Él está obrando y los está perfeccionando con relación a los que no son. Y algo muy interesante que yo quiero compartir con ustedes es que ayer terminé yo una clase de teología del pacto y acá el pastor José Henry es testigo porque ya la vio la clase, donde nosotros hemos usado varios textos bíblicos que dice que el creyente está preparado para buenas obras, que la evidencia de nuestra fe tiene que ver con las buenas obras, pero las buenas obras son buenas obras si están hechas en Cristo. ¿Si es así? Ahora, en la clase de ayer yo hice una diferencia que va a desafiar a muchos, porque esas buenas obras tienen que evidenciar lo que yo soy en Cristo y lo que no puede hacer el no creyente. Lo que pueden hacer los que están dentro del pueblo de Dios y del reino frente a lo que no pueden hacer los que están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, si nosotros llamamos que la prueba es para evidenciar que yo sea buen esposo y por eso me dio una esposa muy difícil, yo estoy muy equivocado. ¿Por qué razón? Porque al creyente y al no creyente le pasa eso. De hecho, hay muchos matrimonios de no creyentes que son ejemplares, que son de admirar.
frente a matrimonios de creyentes. Hay hijos de no creyentes que son más disciplinados, más educados, más morales, más respetuosos que los hijos de los creyentes. Dentro de los no creyentes hay mejores mayordomos que nosotros los creyentes. Dentro de los no creyentes hay personas mucho más generosas que nosotros los creyentes. Entonces la pregunta es, la prueba que está evidenciando el carácter cristiano, ¿qué es lo que necesita o qué es lo que va a develar? Y hay una conclusión muy interesante que podemos dar. Y es poner a prueba el diseño, la obra de Dios. Y recordemos que en Filipenses la palabra de Dios dice que el Señor ha comenzado una buena obra que Él está perfeccionando. O sea que tiene que ser evidenciar o tiene que evidenciar la obra de Dios. O sea, lo que no pueden hacer los creyentes. Pastor, una pregunta. Sí, señora. Me quedé un poquito enredada donde dice, o sea, me compliqué, donde dice, o sea, entendí que Dios pone la prueba, ¿sí? Pero ahí mismo el libro nos dice que Dios no puede ser probado o Él no prueba ni tienta a nadie. Muy bien, vamos a hacer esa diferencia. Gracias, pastor. Vamos a ver una diferencia y no sé, se escucha su voz así como gruesa, como que se me iba a pegar, pero ya me dio miedo. ¿Qué le iba a decir? Por eso yo quiero hablar de dos temas que habla Santiago, la prueba y la tentación. ¿Sí? Pero primero tenemos que ver lo que es prueba. Porque la prueba es para probar lo que Dios está haciendo en nosotros. Y si nosotros vemos en la pantalla, tentación tiene que ver con una instigación, atracción, seducción o provocación que induce al deseo de algo o de alguien. Y es para satisfacernos lo que no está a nuestro alcance, lo que está prohibido, lo que está censurado, lo que Dios no nos ha dado. Mientras que la prueba viene de Dios y Él la pone y la realiza y es para evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Ahora, si ustedes pueden ver en la pantalla chiquita donde estoy yo, hay un vaso. Si este vaso estuviera lleno de jugo de naranja y yo lo sacudo, ¿qué cae? ¿Agua? ¿Cierto que no? Tiene que caer jugo de naranja. Entonces, ¿qué hace Dios a través de la prueba? Empieza a vaciar lo que no sirve, a sacar nuestros pecados. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que llamar prueba a lo que realmente es prueba. Dios está probando su obra, está probando. Miren, Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, está hablando del regenerado. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, todo lo que el creyente va a hacer, lo va a hacer porque Dios está en él. O sea, Dios lo ha regenerado, le ha dado un corazón nuevo, le ha dado un espíritu nuevo, una mente nueva. Y Dios está puliendo, perfeccionando lo que él está haciendo. Es algo que el no creyente no puede hacer. ¿No les parece interesante? El creyente, voy a hacer un ejemplo. El creyente puede donar 50,000 pesos y el no creyente puede donar 100,000. El creyente ama a su padre y a su madre y el no creyente también. Ahora, esas son llamadas buenas obras. Ambos pueden poner una fundación y atender a los huérfanos, a las viudas, a los que han quedado lesionados de una guerra, ¿sí? A los desplazados de un conflicto. Pero a eso no se refiere con prueba.
La prueba se refiere a algo que Dios está evidenciando en nosotros para que nosotros seamos luz y sal y para que nuestras obras que son en Cristo alumbren a los que están en oscuridad. Sí, sí, vamos comprendiendo. Por eso cada una de lo que Santiago va a narrar a partir de este momento, porque el encabezado o el lema que nosotros tomamos fueron el versículo 2 y 3 de Santiago, dice que nosotros debemos tener sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas. Miren que es una característica del creyente no es ser quejambroso, no mostrar que está ayunando, no mostrar que está en aflicción. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser hipócritas. Lo que está diciendo la Biblia o lo que nos va a enseñar Santiago es que las pruebas vienen de Dios y está probando. Ahora, la prueba tiene una particularidad, queridos hermanos, es que la prueba es un examen donde Dios, como es el maestro, es el moldeador, es el director, la va a poner una y otra vez ¿para qué? Para que pase, para que pasemos, cual padre con sus hijos. Así como cuando nosotros pusimos a caminar a nuestros hijos. Yo no sé si a José ya lo están poniendo, a José Miguel lo están poniendo a caminar. Pero cuando un niño comienza a caminar, empieza el niño como estira las manitos porque no tiene equilibrio y él está que se va a caer y uno dice que camine, aunque se caiga. Eso es una prueba. ¿Cuál es el objetivo de estar días tras días haciendo eso con él? Que un día camine. Y cuando ya camina, uno quiere que corra. Y después de que camine y corra, uno quiere que suba escaleras. Y a la par uno les está enseñando a hablar. O sea, la prueba tiene que ver con un acto de probar los aspectos del carácter. Evidenciar por sus frutos los conoceréis. Ahora, los frutos dignos de arrepentimiento, dignos de la obra de la fe. Y toda prueba viene de parte de Dios. Y toda prueba, dice Santiago, no es para estar acongojado, no es que Dios en su soberanía, Él está en su trono y está diciendo, como que a Nata hace rato nada malo le pasa. Y va y ¡cuac! La señala con el dedo y la tortura. No, Dios está probándonos a todos para que nosotros maduremos en la fe. Es algo muy interesante que la Biblia hable del fruto del Espíritu Santo como una unidad. O sea, una vez que hemos creído, Dios nos ha dado a todos el fruto del Espíritu Santo. Recuerden que estoy hablando en singular, el fruto. Pero cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, este fruto está manifestado de 9 aspectos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y pensemos lo siguiente: si este es nuestro corazón, un vaso, todos recibimos lo necesario para la salvación. ¿Qué espera Dios? Que a lo largo de la vida nosotros crezcamos, no solamente en conocimiento, sino que crezcamos en el carácter cristiano. Por eso nosotros, después de ver a un cristiano de 20 o de 30 años en la vida cristiana, esperamos que sea misericordioso, compasivo, perdonador, reconciliador, que no sea aparente, que sea fiel. Pero miren lo interesante, sobre todo que esté a cuentas con Dios. Santiago dice que la prueba tiene que ver con la fe. Y la fe tiene que ver con la madurez del carácter cristiano.
Ahora, no todas las situaciones que nosotros vivimos son situaciones de prueba. Enfermamos y la enfermedad no es la prueba. ¿Por qué enfermamos? Sencillamente porque tenemos un cuerpo finito, un cuerpo mortal que es frágil. ¿Se acuerdan que al Señor Jesús le dijeron, miren, le trajeron una persona que estaba enferma desde su nacimiento, lisiado desde su nacimiento, y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? A ver, adívínanos. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Ni este ni sus padres. Es una circunstancia. Pero nosotros pensaríamos que la enfermedad es causa de prueba. En muchos casos la enfermedad es consecuencias ni siquiera de las circunstancias, sino de que hemos sido negligentes por años. Por años hemos comido mal, por años hemos tenido malas disciplinas, por años nos hemos expuesto a cosas que han dañado nuestro organismo y las consecuencias vienen de manera disciplinaria por Dios. Y aunque yo no he puesto el tema de la disciplina, yo quisiera que nosotros pensemos en el tema de la disciplina. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla que dice claramente, y miren, hace una diferencia con relación a la prueba. Dice que Dios a todo aquel que recibe por hijo lo azota. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos? Ya que la disciplina es la manera o la forma de hacer cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Es una manera de mantener el orden y el estar subordinado al cuerpo de Cristo. Y sabemos que la disciplina procede de Dios y está sustentada en la ley de Dios para corregirnos, para santificarnos. Porque muchas veces nosotros somos negligentes. Somos negligentes con relación o diferente a lo que nosotros pudiéramos hablar del castigo, porque el castigo es la justa retribución por los actos pecaminosos y desafiantes de las personas no cristianas. ¿Sí es claro? Porque es la pena o sanción visible, física, que se impone a una persona o comunidad y viene de Dios. Y Él hace justicia con el transgresor. Entonces, miren, tenemos que considerar que a veces las cosas que nos pasan en la vida, tenemos que evaluar. Y en la clase pasada alguien dijo, ¿y a los no creyentes les vendrán pruebas? ¿Ustedes qué dicen? Miren, para decir sí, manito arriba, así. Y para decir no, manito abajo. ¿Los no creyentes tienen pruebas de parte de Dios? ¿Sí o no? Ajá, claro que no. ¿Por qué no van a recibir prueba? Por una sencilla razón. No hay nada que probar. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. ¿O no, Pastor José Henry? Ayúdeme 2 minutos haciendo un comentario mientras que yo veo algo. Sí, pastor, yo pienso que las pruebas son para el creyente porque el texto lo dice en Santiago, ¿cierto? Empieza hablando a los creyentes y también, pues, por lo que usted dice, que la prueba lo que hace es probar la fe, ¿no? Y si no hay fe, pues no hay, no hay ninguna prueba, ¿no? Tal vez el ejemplo también es el oro, ¿no? O sea, si uno tiene oro, prueba el oro a ver si está bueno. Pero si no tiene oro, pues ¿qué va a probar? Nada. Sí, claro, ¿qué prueba? Eh, sí me cabe una pregunta ahorita, te la hacemos al pastor.
¿Cuál, pastor? Pues, hermano, no sé si usted me la resuelve. No, yo pienso, hermano, y ahorita le pregunto al pastor, que a veces nosotros tenemos, o sea, hay circunstancias que, aunque aquí tenemos 3 cuadritos y 4 con la disciplina de la que hablaba el pastor, eh, pues uno El ve castigo. que hay circunstancias que a veces tienen que ver con las 4, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que son una circunstancia difícil, ¿cierto? Pero a la vez que es una tentación, porque en esa circunstancia difícil uno es dado a responder de una manera pecaminosa. Y también puede ser Duda, una prueba, yo pienso. lo mínimo duda. O sea, no es como que ocurra una circunstancia para la prueba, otra para la tentación y otra para el castigo. Yo pienso que todo se puede darse y lo que para una persona viene a ser una prueba, para la otra puede ser una tentación, ¿no? Ahorita le preguntamos al pastor. Sí, porque la demora es que llegue a una prueba y uno lo primero que hace es dudar. Sí, O sea, ya de entradita está fallando. Bien, ya estoy aquí de vuelta con ustedes. pastor, yo tengo Entonces, una señor, preguntita. Una pregunta y es que, aunque pues aquí los tenemos divididos en 3, y pues podríamos decir que con la disciplina de 4. De todas maneras, una circunstancia difícil podría resultar siendo una tentación para uno. Y esa tentación podría ser también una prueba, ¿no? Porque en medio de esa tentación, mucho del carácter del creyente es probado, ¿no? Entonces, yo veo que sí hay que hacer una diferencia, pero pues pregunto, ¿se da el caso en donde estas cosas ocurren a la vez, pastor? muy bien, vamos a observar y vamos a hacer unas diferencias para poder examinar qué es una prueba, qué es una tentación, qué es una circunstancia. Ya hemos hablado del castigo y hemos hablado de la disciplina. Aunque Santiago no habla de la disciplina propiamente, ni tampoco del castigo, pero sí habla de la prueba, hace una diferencia de la tentación y es una diferencia de las circunstancias. ¿Qué es la tentación? Toda instigación, atracción, seducción o provocación que induce al deseo de algo o de alguien para satisfacernos de lo que no está a nuestro alcance, de lo que está prohibido o censurado, o en otras palabras, de lo que Dios no nos ha dado. ¿Sí es así? La Biblia dice, sobre todo en Santiago, que Dios no es tentador. O sea, que Dios no te está tentando, sino que la tentación tiene 3 fuentes básicamente. Satanás, del mundo y de la carne. Y básicamente estamos tentados por nuestra concupiscencia, o sea, nuestra condición pecaminosa de la cual nosotros somos tentados. Voy a hacer un ejemplo para que evaluemos. Entonces, vamos a pensar que nos invitan a un gran festín, a una fiesta, y nosotros estamos con los triglicéridos muy altos, con la salud muy quebrada, y vemos un gran banquete. ¿Sí? Ya eso le pasó a una persona que yo conozco, y ya venía malito, y empezó a comer y comer. ¿En qué se desencadenó? En que se infartó. Ahora, ¿qué es esto? ¿Una prueba, una tentación, una circunstancia? Un creyente pasando por esta situación. Disciplina del Señor, todo junto. Uno tiene que Sí, tener discernimiento para poder considerar estas cosas. ¿Sí? ¿Cuál era la tentación? Posiblemente la abundancia de comida. La Biblia nunca dice que la comida sea una tentación, sino la tentación es comer o comer de más y comer mal. Porque hay cosas que, por decir, miren, el pastor José Henry tiene una disciplina extraordinaria con la comida. Yo lo conocí más gordito y ahora está como un Adonis. ¿Sí? Está delgado y se ha conservado. Toca que me dé el secreto y me va a decir, estoy comiendo poquito, estoy haciendo ejercicio. ¿Sí es así o no, pastor? ¿Sí se da cuenta?
Pero lo que yo le digo, o sea, hay que evidenciar lo que es una tentación. La tentación viene de mi propia concupiscencia, de querer hacer para mi satisfacción y lo que Dios no me está diciendo que yo no haga. Lo mismo pasa en la sexualidad, lo mismo pasa en la economía, ¿sí? Yo conozco a unos buenos hermanos que ellos son codiciosos y ambiciosos. Entonces, cada vez que le suena un buen negocio, ¡pum! Los, los parlantes, las parabólicas se le activan. Ti, 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 acá hay plata. Pero esa es la tentación, porque ellos van a tomar decisiones como endeudarse, como pagar altos intereses, como no considerar su economía. Pero no diría, es la circunstancia, porque ¿qué es la circunstancia? Aquí yo he puesto una pequeña definición. Todas son pequeñas definiciones, no son palabra de Dios, sino son definiciones para entender. Son características o condiciones de tiempo, de lugar o modo que influyen en las cosas, las personas y las acciones. ¿Qué quiere decir? Son cosas que le pasan a todo el mundo. ¿Sí? O sea, hoy estamos viviendo una situación donde la economía de muchos es muy frágil, pero la economía de otros es muy fuerte. O sea, todos los que están trabajando con tecnología, celulares, tabletas, computadores, miren, están así de trabajo. ¿Y cuál puede ser ahí la tentación? Que cobren más, que inventen daños, que si quieran lucrar, poner precios injustos. ¿Sí? Yo me acuerdo que un hermano me dijo, pastor, no es que las cosas estén caras, sino que las personas están acaparando. Y al final yo entendí que sí. Y luego me enteré que sí, que verdaderamente estaban acaparando. Entonces, las circunstancias son comunes a todos. Y son situaciones que pasan. Por decir, en esta semana, a alguien de nuestra iglesia, al otro día, mi billetera, no está mi billetera. Y él me dice, pastor, yo la perdí y lo visité en su casa. Busquemos en la casa. No, no estaba. Y es verdad lo que les estoy diciendo. Él estuvo porque vino a visitar a mi esposa por el cumpleaños. Y buscamos por toda la casa. No la encontramos. Yo le dije, jovencito, ¿recuerde cuándo lo usó? Ah, no, yo lo usé, yo fui al costo y yo lo usé allá. Pero de ahí no le he usado más. Pero yo la puse en mi bolsillo. Yo le dije, ¿qué le dije? Entonces te la robaron. Pero ¿cómo me van a robar? Me dice, se la robaron, un jovencito. Me dice, no puedo creer. Me dice, si acaso yo la boté. Y justo ayer lo llamaron y le dijeron, mire, nos encontramos una billetera con estos documentos y acá está su teléfono y lo llamamos. Y aparecieron todos sus documentos, pero 500,000 pesos que estaban en la billetera se desaparecieron. O sea, se lo robaron. Entonces, miren lo interesante. Ahora, el que le roben a uno algo, ¿qué es? Una prueba, una tentación, una circunstancia, una disciplina o un castigo. Porque alguno dirá, como tú no diezmas, entonces te robaron. Pero yo les hago una pregunta. ¿A quién no lo roban? ¿Sí? Ahora, nadie está diciendo, oiga, ladrón, mire, acá tengo 500,000 pesos, ¿quién me roba? Que hago una apuesta, le dejo 500,000 pesos ahí, ¿no? ¿Cierto que no? O sea, uno no está tentando a nadie, ni nada de eso. Simplemente son circunstancias que pasan. En el 2010 a mí me robaron en la casa. Me robaron por una suma como de 10 millones de pesos. Se llevaron los computadores, 2 cámaras, una filmadora, los celulares, un anillo. Y uno dice, y lo peor de todo, ¿saben qué fue? Que no violentaron la puerta, entraron con llaves. Y alguien me decía, llaves maestras. No, si tuvieran llaves maestras hace rato nos han robado muchas veces. Ellos consiguieron las llaves de alguien. Alguien les dio nuestras llaves. O sacaron copia.
Entonces, queridos hermanos, fíjense que las circunstancias son parte del diseño. Vivimos en una sociedad caída, vivimos en medio de una sociedad donde pasan múltiples cosas. Segundo, Dios no tienta a nadie. Tercero, lo que es prueba tiene que ver con el carácter cristiano. ¿Sí me comprenden? ¿Cómo yo reacciono? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa a la par? Ahora vivimos en un mundo donde pasan todas estas cosas. Y siempre el Señor se va a glorificar en medio de nosotros, según dice Efesios 2:10. Dice, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, nosotros vamos a crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad. Vamos a crecer en aspectos como en la misericordia cristiana, en la justicia bíblica, en arrepentirnos de nuestros pecados, en confesar nuestros pecados, en congregarnos, en vivir para el Señor. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Y hay que hacer una gran diferencia en medio de esto. Y Santiago lo hace. ¿Es claro hasta aquí, queridos hermanos, o tienen alguna pregunta? Recordemos que Santiago dice, y en una exposición de los versículos, nosotros tenemos que considerar que todas las ideas que se van a desprender tienen que ver con la idea de las diversas pruebas. Voy a leer el texto que posiblemente a ustedes les causó curiosidad. El versículo 12 dice de la siguiente manera. Voy a leer más bien el versículo 2 y 3, que es el lema. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y voy a saltar hasta el versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí en su palabra a través de Santiago? ¿Qué va a suceder con el creyente? Vuelvo y leo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, no cae en tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, acá hay dos cosas que están sucediendo paralelamente, según lo que dice Santiago. Por un lado estamos viendo la tentación, pero la tentación no viene de Dios. La tentación viene de Satanás, del mundo, de nuestro propio corazón. Pero dice acá, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que la evidencia del carácter cristiano por encima de la tentación, por encima de la circunstancia. Voy a hacer un ejemplo. Llevamos desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses de pandemia. Muchos han tenido una circunstancia y pandemia. Segundo, ¿cuál es la tentación? No congregarse. Pero yo les aseguro que todo pastor bíblico, todo pastor temeroso de Dios dijo, si nadie se quiere congregar conmigo, yo me congrego aunque sea en mi casa. Y si no tenía para transmitir, animó, llamó a los hermanos para que se congregaran cada quien en su casa y tuvieran el tiempo de gratitud al Señor. Ahora tenemos tecnología y los que han podido, pues han usado esa tecnología para congregarnos virtualmente. ¿Sí es así o no? Sí. Y esto es muy importante para nosotros, porque a la par de la tentación está siendo probado posiblemente nuestro carácter cristiano, no porque haya necesidad de la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y después va a haber una descripción del pecado como si fuera un embarazo.
Entonces, fíjense que en estas tres definiciones muy importantes que vamos a encontrar en Santiago, lo que es prueba va a evidenciar el carácter cristiano. Yo como pastor, cuando hay diferencias entre los hermanos, a mí no me entristece, sino todo lo contrario. Veo que Dios está obrando. ¿Por qué razón? Porque cuando dos hermanos tienen diferencias muy fuertes, ¿cómo tienen que obrar como creyentes? Cuéntenme. Soportándose unos a otros. Perdonándose. Ajá. Dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No dice juzgarle, no dice perseguirle, no dice enemistarse. O sea, ¿qué tiene que evidenciar en medio de eso? El pecado es de cada quien. Pero tiene que haber el amor de Cristo. Un carácter cristiano. Exacto. Y esto es muy importante para que nosotros lo podamos evidenciar. Ahora, todas las iglesias cristianas les pasa lo mismo. A todas las que son bíblicas. Las que no, miren, son un número más. Por eso las iglesias bíblicas hacen algo. Hacen un juramento para aquellos que dicen que están en comunión con Dios y que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y queridos hermanos, Santiago nos va a ilustrar de una manera extraordinaria todo esto. Vienen las diversas pruebas, capítulo a capítulo, para evidenciar los frutos dignos de arrepentimiento. La vida en justicia, la vida en santidad. Miren que la vida en justicia y santidad no tiene que ver con religiosidad, ni con moralidad, sino con evidenciar lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, que es inevitable. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se solucionó el tema o no, o me escapé de la pregunta? Ah, sí, pastor. Y entonces sí hay circunstancias que vienen a ser una prueba y a la vez una tentación, como lo que está mostrando ahí Santiago, ¿no? O sea, prácticamente, y le pregunto, pastor, podríamos decir que no, Dios pone una situación de prueba y ella resulta una tentación, no porque Dios la haya puesto, sino como dice Santiago, porque la concupiscencia de nuestro corazón eh, nos tienta, ¿no? Es decir, Dios lo que está poniendo es una prueba, una circunstancia que va a probar nuestra fe, pero como nosotros somos pecadores, esa prueba viene a también ser una tentación para llegar a hacer lo que no es correcto, pienso yo, ¿no? En el Muy bien. sentido de que nosotros vemos que allí están hablando de algunas situaciones puntuales que le están pasando a la iglesia, que si uno lo mira viene a ser una prueba, ¿no? En el sentido de que está siendo probada la fe del creyente. Sin embargo, pues en el medio de esa prueba se da el deseo de nuestro corazón pecaminoso de desertar, por ejemplo, de Cristo, de negar la fe, de todas estas cosas, ¿no? No se está diciendo que Dios puso la prueba, sino que en medio de un momento de tentación, en medio de un momento de prueba, el corazón pecaminoso de uno viene a ser tentado, ¿no? Por su pecaminosidad, no por Dios. Sí, pastor. Yo voy a procurar hacer un ejercicio para considerar la prueba para quién son, para los creyentes o para los no creyentes. Y todos Para el unánimemente creyente. dijimos que es para el creyente. La prueba es exclusiva para el creyente. Ahora, la tentación, ¿para quién es? ¿Para el creyente, para el no creyente o para todos? Para Yo creo que todos. todos son tentados, ¿no? No. Pero, pues como el corazón La pecaminoso Biblia, es de la todos. Biblia dice que los no creyentes están muertos en sus delitos y pecados. Ellos con anchas, o sea, logran todos los deseos de su corazón. Desean títulos, desean plata, desean dinero, desean divertirse, todo lo logran. Para ellos son
no hay ninguna tentación porque ellos viven en esa inmundicia. Pastor, o sea, para ellos no hay nada prohibido ni censurado. Exacto, ellos no tienen nada malo, no les pasa nada malo. ¿Sí? Eso es algo muy interesante. O sea, ellos se sienten cómodos. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que la prueba es solo para el creyente. Ahora, Satanás no tienta a los suyos. Los suyos viven en su inmundicia. Ahora, ¿qué sí es común para todos? Las circunstancias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder conciliar ideas. Una circunstancia que estamos todos viviendo es la pandemia. Ahora, ¿dónde viene la tentación en no obrar como cristianos con relación a esta circunstancia? Voy a hacerles un ejemplo. Tenemos 6 meses de circunstancias de pandemia y yo he podido decirles, ay hermanos, es que estoy pasándola mal, es que no he podido pagar ciertas cosas. Y yo sé que ustedes de una u otra manera, pastor, ¿cómo le apoyamos? Y de su escaso presupuesto ustedes van a sacar y van a dar y van a darme dinero. ¿Cuál va a ser mi tentación ahí? Lucrarme de una circunstancia. ¿Qué dice la Biblia? Que frente a las necesidades dice ponerlas en las manos de Dios, no de las personas. Y miren, y Dios ha provisto a través de hermanos de la iglesia, a través de la misma obra que se está haciendo, y se ha podido aparejar todas las cosas. ¿Sí se dan cuenta? La circunstancia es la misma para todos. Pero ¿qué es lo que se ha probado en el corazón, creo yo como pastor? Confiar en que el Señor va a aparejar las cosas. Y lo ha hecho a partir de creyentes y de no creyentes. Por decir a mi esposa, el señor del dueño del local le dijo, tranquilo, el primer mes no nos cobró. El segundo mes nos cobró el 50%. Y después dijo, pues examinen bien cuánto pueden pagar y si están pudiendo pagar, pues paguen. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde está la prueba? En confiar en el Señor. O sea, ¿y quién puede confiar en el Señor? Quien conoce a Dios, quien espera en el Señor. ¿Sí? Le pueden diagnosticar una enfermedad. ¿Sí? Pero uno tiene que esperar en el Señor. Pero esperar en el Señor significa que voy a los procedimientos médicos, que tomo mis medicamentos, que hago las recomendaciones del médico y estoy esperando en el Señor, lleno de gozo. Las circunstancias son comunes a todos. ¿Sí? Y esas son inevitables. Voy a hablar de un personaje de la Biblia para que nosotros consideremos. Jonás. ¿Ustedes así creen que estaba pasando por una circunstancia, por una tentación, por una prueba o por todo? ¿O por disciplina o castigo? ¿Qué pasaba con él? ¿Qué nos evidencia? Jonás. Jonás estaba siendo terco y estaba siendo puesto en su sitio por Dios. Porque uno de los libros más difíciles que a mí me parece para poder interpretar es Jonás. Porque yo les voy a decir, un hombre más celoso de la fe cristiana que él no hay. Cuando Dios le dice, ve a Nínive, lo que él hace es algo diferente. O sea, él se llena de celo del Señor. Él dice, ¿cómo voy a ir a este pueblo impío que ha sido enemigo de Dios? Y va aún en contra del consejo de Dios y por eso Dios lo disciplina. Es un hombre valeroso, desafiante. ¿Sí se dan cuenta? Y está en medio de unas circunstancias comunes. Nosotros no pudiéramos hablar de una prueba para Jonás, porque ¿qué había que probar? Era leal, era valeroso, era fiel. ¿Sí? Estuvo parado en sus convicciones. Posiblemente vemos una disciplina en el capítulo 1 y 2 para él, pero unas circunstancias comunes que fueron de todos los profetas, de ir a predicar a pueblos rebeldes y contumaces.
Y es un libro muy difícil para predicar y para enseñar así como libremente. Entonces, queridos hermanos, una cosa es la prueba, otra cosa es la tentación, otras cosas son las circunstancias, son parte de las realidades, otra cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. Pero a veces sí sucede que encontramos un conjunto en medio de todo porque es la vida, ¿sí? Es la vida. Pero recordemos que siempre es prueba cuando se tiene que ver el carácter cristiano. Que lo hayan robado a uno es parte de las circunstancias, ¿sí? No es una prueba. Que no haya trabajo, pues a veces no hay trabajo. Muchos cristianos que trabajaban en restaurantes, en aerolíneas, lugares de, ¿cómo se llama esto? De centros turísticos, quedaron sin trabajo. Pero que se evidenció que posiblemente por años fueron malos mayordomos. Y hay otros que han tenido y no han sido fieles, han tenido y no han perseverado y han caído en la tentación. ¿Sí es claro hasta aquí? Muy bien, queridos hermanos. Entonces yo les dije que les iba a explicar nuestra tarea. Muy bien, ¿cómo hacer un resumen? Esto es muy básico. Recordemos que el resumen no son conjeturas nuestras. El resumen tiene que ver con comprimir o sintetizar. Para eso tenemos que identificar en el contexto que se realizó, ¿sí? Y formular un desarrollo de ese contexto. O sea, ¿a qué yo me refiero? Hay cosas que no podemos sacar del resumen, ¿sí? O sea, son palabras claves, frases claves, oraciones claves. Y las conclusiones a las que llegamos no pueden estar desconectadas, sino tienen que estar interconectadas o hilvanar esos ejes temáticos que hemos descubierto. Porque estas ideas o palabras definen la verdad de lo que se quiere comunicar. Espero no ser confuso. Paso 2, realizar una primera redacción y leer como si fuéramos los lectores y no los autores y decir, ¿entendí? Si usted entendió, por decir mis predicaciones, solo las entiendo yo. ¿Por qué razón? Porque yo pongo puntos para predicar. Pero el grueso del tema lo tengo aquí en mi cabeza. Pero un resumen tú lo tienes que dar a leer a otro para que sea entendible. Entonces yo tengo que realizar una primera redacción y luego en un tercer paso pulir esa redacción y considerar, ¿es el resumen de la tesis? ¿Es el resumen del estilo con el cual yo he leído? ¿Está bien la ortografía? ¿Realmente es un resumen o solamente es una copia o un parafraseo? Y es algo que nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos. Porque posiblemente nosotros en el resumen nos podemos estar quebrando. ¿Sí es claro hasta aquí lo que es un resumen? Sí, pastor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún aporte? No. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Para ese resumen tenemos que hacer un trabajo de observación. O sea, es un registro analítico del capítulo. Y no perder de vista las interrogantes que el mismo tema o el mismo capítulo, la misma lección se está previendo. Y no podemos ir ni más allá ni más acá de lo que sugiere el capítulo, el tema o ese contexto. O sea, yo no puedo inferir,
yo debo tratar de ser lo más fiel posible al texto al hacer el resumen. O sea, no debo ir más allá ni presuponer, ni tampoco omitir. Y una clave para esos resúmenes es conservar casi siempre el predicado de la oración, conservar el sustantivo, porque eso me va a ayudar a no perderme, a no decir más, no decir menos y no omitir, porque yo puedo omitir parte de la historia y puede ser neurálgica. ¿Sí es claro hasta aquí? Muy bien. Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es considerar lo que nosotros hemos llamado las claves de estudio. Y nosotros cuando yo les digo, hagamos este ejercicio, tiene que ver para poder saber cuál es la relevancia, la importancia de Pastor Juan dónde... José, Señor, ¿será que puede volver 2 diapositivas más? Es que usted nos explicó mucho, pero a la hora de decirnos cómo hacerlo va como muy rápido, ¿no le parece? aquí estamos. Creo que gracias, pastor. La parte más importante para nosotros que estamos estudiando es cómo hacerlo, ¿sí? Y creo que es la parte donde usted está avanzando más rápido. Bueno, yo lo que les traté de decir, yo también quiero. Venga por uno, pastor, venga por uno. Muy bien, ¿qué les iba a decir? Foto para que continúe. Es Gracias. muy interesante que para hacer un resumen nosotros casi siempre hacemos un parafraseo. Y lo que yo les estoy diciendo que un resumen no tiene que ver con un parafraseo, sino conservar la idea, el tema, el plano de sentido que tiene el capítulo que estamos estudiando. Para poder hacer eso, yo les dije que usted tiene que conservar casi siempre el predicado de las oraciones importantes del texto. No porque hayan oraciones menos importantes, sino que nosotros cuando conservamos un tema, cuando conservamos una idea, tenemos que hilvanar o interconectar todos estos temas. Al final, cuando nosotros ya hacemos la redacción y lo leemos, no como autores, sino como lectores, tenemos que entender básicamente lo mismo. ¿Sí es así? Entonces, ¿eso qué implica? Que yo tengo que pulir cómo estoy escribiendo o redactando. Porque el resumen no tiene que ser entendible para mí, que soy el que escribo, sino para otro que desapercibidamente va a llegar y va a leer. Y para eso nosotros tenemos que conservar el estilo del capítulo, de la narración, de la gramática. Tenemos que tener una buena ortografía. Tenemos que ver que hayamos reducido, ¿sí?, realmente la cantidad de palabras, porque no estamos haciendo una copia. ¿Sí es claro ahora sí, Jairito? Sí, pastor, ahora sí. ¿Señor? Sí, pastor, que no sabía que tenía micrófono abierto. Sí, Ahora sí. no te preocupes. Por eso yo le digo que para poder lograr eso, ¿qué hay que hacer? Un registro de observación. Y el registro de observación tiene que ver con varias veces leer. Y un análisis del capítulo. ¿Cómo yo lo analizo? Subrayando el sustantivo, subrayando los predicados de las oraciones. O sea, gramaticalmente yo tengo que estar capacitado para hacer eso. Contestar a la interrogante que presenta el mismo capítulo. Cada capítulo presenta una interrogante. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde lo dice? ¿Para quiénes lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Sí se dan cuenta? Y yo tengo que preservar esa idea. Cosa que yo no estoy yendo ni más allá, o sea, no estoy infiriendo, ¿sí?, ni tampoco estoy yendo más acá. O sea, estoy descuidando y estoy obviando cosas que pudieran ser importantes o sugeridas por el tema o el contexto del capítulo. ¿Sí? Eso es para que ustedes hagan la tarea del resumen. Porque una cosa es el resumen
¿Por qué razón? Porque estamos haciendo un estudio expositivo de Santiago. Y hemos dicho que Santiago no son múltiples temas sueltos. ¿Es claro hasta aquí? Muy bien. Ahora, yo les dejé de tareas usar las claves teológicas. Entonces, yo he encontrado que, como dice Jairito, a veces corro mucho, tal vez por el tiempo, por algunas razones, pero esta vez yo quiero que nosotros entendamos qué es la clave teológica o la clave de doctrina de Dios que yo les he dicho. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que hacernos una primera pregunta. ¿Qué dice el capítulo sobre Dios? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos nuestra hojita y tenemos la parte de clave de Dios? Empezar a subrayar en nuestra Biblia todo lo que está diciendo la Biblia o ese capítulo de Dios. Por decir, en Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios. Ahí yo tengo que evaluar algunas cosas. Y nosotros vamos a encontrar lo que el capítulo dice de Dios de tres maneras. De una manera latente, ¿qué quiere decir? Encontré la palabra Dios. ¿Sí? Pero fíjense que esa palabra Dios no me define lo que la Biblia dice de Dios o lo que Santiago está diciendo de Dios. Entonces, ¿cuál es la siguiente idea que yo debo considerar para encontrar esta clave teológica? Ya no es lo que está manifiesto, sino lo que está latente. ¿Sí es claro? O sea, no lo dice, pero yo inmediatamente yo estoy infiriendo. Porque si Santiago está diciendo... ¿Latente es cuando lo menciona directamente? Manifiesto, manifiesto es cuando está ahí. Voy a hacerte un ejemplo. Mire, en mi mano tengo un pocillo. Ese es manifiesto. Exacto, lo que se ve, lo que se puede leer, lo que se puede observar directamente. Lo que es latente es lo que es inevitable que yo sepa, aunque no se dice. Si yo hago esta acción, uno dice, el pastor está tomando algo. ¿Sí? O sea, es latente que yo estoy tomando algo. ¿Qué es lo que van a inferir? Que esa sería la tercera verdad. Es lo que yo supongo que esté tomando. Y ustedes van a decir, al pastor le gusta el tinto, le gusta el chocolate, puede ser cualquiera de las dos. Nunca pensarían que es Coca-Cola, por decir. Entonces, nosotros cuando vamos y leemos, encontramos, dice acá, Santiago, siervo de Dios. ¿Qué es lo que está ahí latente? Que Dios es Señor. ¿Sí? Que la relación que Santiago presenta con Dios no es yo soy el hermano de Jesús, el hijo del unigénito, hijo de Dios, todo lo contrario. Este varón toma una distancia de su relación parental con Jesús y se pone en una de las acciones más evidentes, que es un gran hombre de Dios. Y se pone como siervo de Dios. Entonces, en la parte teológica, ¿qué dice el capítulo sobre Dios? Aquí en este primer versículo estamos diciendo que Dios es Señor. Pero también, ¿qué podemos decir? Que Él es providente. ¿Sí? Porque de manera providencial, esta misma carta que está presentada por su siervo se está dirigiendo a todos los 12 tribus que están en la dispersión. ¿Sí se dan cuenta? Pero ahí ya podemos inferir algunas cosas, pero debemos tener cuidado de no ir más allá ni quedarnos más acá. ¿Sí? ¿Cómo describe a sí mismo? ¿Qué habla sobre su soberanía? ¿Qué aspectos de su carácter manifiestan? Son cosas que nosotros debemos considerar, queridos hermanos. ¿Sí? ¿Qué enseña sobre la providencia? ¿Qué aspectos de Dios podemos conocer en este capítulo? Y todo eso, ¿cómo lo hacemos?
subrayando el capítulo, ya sea en su Biblia con un color. Ustedes buscan colores de sus hijos y ¿qué pueden hacer? Dicen, el verde va a ser para la clave teológica y uno simplemente lo subraya, porque muchas veces ese sustantivo o ese adjetivo calificativo. Muy bien, gracias Nata por enseñarnos su trabajo. Más o Entonces, menos, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer? Nos va a dar la importancia de la participación y por qué Dios está dando todo lo que nosotros estamos considerando sobre quién es Dios y cuál es su participación. Y recordemos que la clave teológica está hablando de Dios Padre propiamente, o de la divinidad en conjunto. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de la Trinidad o de la Deidad. ¿Está bien? ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿O es claro? Al hacer el estudio de, por ejemplo, en la pregunta 8, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Se puede también ver desde la clave pastoral, cuando encontramos la aplicación, qué es lo que Dios quiere de nosotros o por qué nos dice que lo hagamos. Muy bien. Nosotros para responder esa pregunta 8, la resolvemos a partir de los imperativos, ¿sí? De los absolutos de Dios. Cuando en su palabra nosotros encontramos y decimos claramente lo que Dios está demandando, ¿sí? ¿Sí es claro? O sea, cuando dice no matarás, no robarás, no adulterarás. O sea, cuando hay imperativos, cuando nos dice qué hacer, porque viene de parte de Dios. Acá hay muchas partes que Santiago está escribiendo, pero nosotros tenemos que considerar también que es Dios demandando a su iglesia. ¿Sí es claro hasta ahí? No tiene que ver con la parte pastoral, porque la parte pastoral es el desafío que yo recibo. Entonces Dios dice, no robarás, entonces ¿yo qué tengo que hacer? No robar. No, 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 no. La parte pastoral es ser trabajador, ser buen mayordomo, tener contentamiento. Sí, sí me comprenden. O sea, la parte pastoral es lo que voy a aplicar. ¿Para qué me sirve lo que yo he aprendido? Si Dios es Señor, entonces yo soy siervo. Entonces, ¿cuál es mi actitud como siervo de Dios? Nuestra cultura, por decir casi siempre, uno dice oraciones de petición, pastor, ore por mi salud, pastor, ore por mi ánimo, pastor, ore para que me salga trabajito, pastor, ore para que me vaya de este país. O sea, esa oración en función de quién está, de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pero nosotros no estamos orando, Señor, hágase tu voluntad. Señor, gracias por lo que nos has dado. Gracias por sostenernos. Y esto es algo muy importante que tenemos que hacer. Entonces, queridos hermanos, ¿puedo pasar a la siguiente clave teológica? Que está que se nos acaba el tiempo. La clave cristológica, de la misma manera que hicimos la clave teológica, tenemos que hacer la cristológica, pero concerniente a la persona de Jesús, concerniente a todas las señales eminentemente cristológicas, a todas las partes donde nos manifiestan la humanidad de Jesús y la divinidad de Cristo y lo que llaman en teología la unión hipostática. ¿Sí? Yo no uso casi nunca ese término y creo que es primera vez que lo uso con ustedes. Pero nosotros consideramos que una manera de la cristología es ver la participación de Cristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos una riqueza inminente. ¿Está bien hasta aquí?
Creo que las preguntas son muy dicientes. Lo que yo voy a hacer, creo, es después de la clase, es poder editar el video y grabarlo y ponerlo en YouTube para que ustedes lo puedan ver si ustedes quieren después más tarde. ¿Les parece? Pero no para que no asistan a clase, sino es para que los que han asistido puedan repasar si desean. Igual pasa con la clave eclesiológica. ¿Por qué razón? Hay dos cosas importantes dentro de la teología. Primero, la parte de la conceptualización y el conocer a Dios. Pero esto se aplica solo en dos sentidos en la vida. Dentro de el comportamiento y las acciones de la iglesia y de la parte individual. Entonces, la clave eclesiológica nos va a hablar de lo que dice Dios de la iglesia o del pueblo de Dios. Debemos recordar que la palabra iglesia no es una palabra que exista en el griego, porque la palabra eclesia es una frase o una oración, es sacados afuera y tiene que ver con reunión, asamblea. ¿Sí es así? Y es como Dios quiere ver a su iglesia. De esta misma manera es la parte pastoral. Entonces, fíjese que la parte pastoral son mis compromisos, mis desafíos, la aplicación de todo lo que nosotros hemos comprendido y entendido. Entonces, tenemos que comprender que lo que Dios le dijo a la congregación en ese momento nos los dice a nosotros mismos, porque la palabra del Señor no cambia ni pasa de moda. Y son verdades contundentes y poderosas para que nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo la vieron hasta aquí? Voy a dejar de compartir y ahora sí vamos a poder abrir un poquito para preguntas, para participaciones. Ya nos queda poco tiempo de clase. Y para ver, yo creo que el pastor José Henry nos puede compartir lo que hizo si desea o desea echarle una revisadita para la próxima clase, pastor José Henry. Pues, pastor, con lo que usted nos mostró, hoy me gustaría revisarlo un poco, porque yo ya hasta se lo pasé, pastor. Sí, yo vi que llegó su clase. Pero, Estudiante siempre diligente y fiel. Usted es un discípulo que... Pero con lo que nos dice el resumen y todo esto, pues prefiero como arreglarlo mejorcito. Sí, claro, más o menos... está bien, pastor. Prometo no revisar lo otro. Entonces, Listo, A mí queridos, sí me gustaría revisarlo para que confirmar si íbamos bien o estábamos totalmente errados. muy bien, la siguiente clase vamos a procurar entrar de lleno para el análisis, para poder avanzar. ¿Qué les parece? A ver si... Lo escribo entonces. si Pastor, entonces le enviamos el trabajo y usted lo revisa y nos escribe los cambios que hay que hacerle. no, acá yo los quiero grabar y ver cómo lo hacen, ¿sí? Y este nos va a quedar de histórico para otros estudiantes y otros estudiantes van a poder ver y observar su diligencia. Bueno, Ay, no. Muy bien, queridos hermanos, entonces, no habiendo más, es que como he hablado sin parar, siento como algo de candelita acá. Y no es que el infierno esté ahí, pero es que esas cuerdas vocales están... Ya esta es mi segunda clase en el día, entonces, queridos hermanos, me alegra verlos, espero que estén diligentes. Y Pastor José Henry, si se me olvida lo de Éxodo, me recuerda, por favor, porque por alguna razón no lo encontré. Ya lo había encontrado y se me pasó. Pero bueno, entonces vamos a despedirnos en oración, que mañana tengamos un buen día del Señor y
estamos en las buenas manos de nuestro Dios. Entonces le vamos a pedir al pastor José Henry que nos despida. Amado Señor, gracias te damos por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este tiempo, Señor, por la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a través de estos estudios, Señor, a valorar, Señor, lo que tú nos enseñas y a ponerlo en práctica, Señor. Danos la destreza, la habilidad para interpretar tus escrituras. Rogamos, Señor, por la vida del pastor Juan José, por la obra que tú haces a través de él, que le bendiga, le ayude, Señor, a continuar adelante, Señor. Padre, te pedimos por la iglesia, Señor, mañana domingo, que tu gracia esté en medio nuestro, que tú nos uses para tu gloria, Señor, como tu palabra lo enseña, Señor, que podamos transmitir el mensaje fiel a las Sagradas Escrituras. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones.